Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Encantado, Juan Javier. Parece ser que ahora sí el Consejo Ciudadano va a tomar para sí las facultades que tiene para designar, en este caso, el defensor público, al menos, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Buenas tardes nuevamente, Juan Javier. Bienvenido. Buenas tardes, Washington. Así es, con mucha claridad lo estás planteando tú. El Consejo de Participación tiene esta competencia que es fundamental para el funcionamiento de las instituciones en este país y es designar a las autoridades de control. Una vez designadas la mayoría de las autoridades por el Consejo de Participación Transitorio, hubo una puntualmente, que es esta, la Defensoría Pública, la que el Consejo de Participación Transitorio solo dejó un encargado, ¿sí? Es por eso que estaría pendiente la designación, el concurso de oposición y méritos para designar el defensor público definitivo. El día de ayer, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó el reglamento del proceso del concurso que se va a llevar adelante para la designación de esta autoridad. Y solo como reflexión, Washington, decirte que es cierto que es la única autoridad que nosotros, este Consejo de Participación Ciudadana definitivo, va a poder nombrar a través de concursos de oposición y méritos, pero frente al escenario político en el que vivimos, en donde hay una Asamblea Nacional y hay una clase política que quiere eliminar esta atribución dada por la Constitución al Consejo de Participación, para mí personalmente, y yo creo que ese es un compromiso de la mayoría de los miembros del Consejo de Participación, es fundamental demostrar que se pueden elegir a los mejores ecuatorianos o ecuatorianas a estas más altas dignidades. Y es por eso que este concurso de oposición y méritos del defensor público será intachable y será seguramente, Washington, el mejor concurso de oposición y méritos que va a llevar adelante el Consejo de Participación, porque nuestro afán es demostrarle al país que se pueden seleccionar autoridades de manera transparente, que no le deban favores políticos a absolutamente nadie y que representen a los más altos estándares de calidad, de probidad, de meritocracia. ¿Qué parámetros entonces, Juan Javier, son los que ustedes, o determina la ley, mejor dicho, para la designación del defensor público a los que deben someterse los aspirantes? Nosotros ahí, Washington, lo que establece la ley es que tendremos que designar un comité de selección. Este comité de selección que llevará adelante el proceso de calificación está conformada por 10 personas. 5 de ellas son provenientes de delegados de cada una de las funciones del Estado y los 5 restantes son seleccionados por el Consejo de Participación, son representantes de la ciudadanía. Ya estas 10 personas conformarán el comité de selección que calificarán los méritos y a través de 2 pruebas, una oral y una escrita, calificarán sobre 100 las hojas de vida y los candidatos que se presenten para ocupar la Defensoría Pública. En este sentido, lo que vamos a hacer al final del proceso, que esperamos dure no más de unos 4 meses, esperemos que lo podamos concretar en el transcurso de unos 4 o 5 meses, lo que vamos a tener al final son candidatos puntuados sobre 100, en donde el 50% de esa nota corresponderá a los méritos, es decir, a la hoja de vida de los candidatos, y el otro 50% será asignado en función de los resultados de las pruebas tanto orales como escritas. Y allí me parece importante señalar, Washington, que estas pruebas, a diferencia de lo que hizo el transitorio, que llevó adelante un proceso no transparente, nosotros lo que hemos planteado en el reglamento el día de ayer es que se forme una comisión académica que elaborará un banco de preguntas y
unos casos de estudio para las audiencias orales. Es decir, desde ese punto de vista, nosotros lo que esperamos es que todas las universidades públicas que cuenten con universidades públicas y privadas que cuenten con facultades de derecho se sumen a este concurso de oposición y méritos y nos puedan apoyar haciendo tanto las preguntas como los casos de estudio, que para nosotros son fundamentales, el apoyo de las universidades para transparentar este proceso de selección. Bueno, la exposición práctica tendrá una calificación de 50 puntos, pero será lo más amplia y transparente posible y con la participación de la academia. Esto vale aclarar, Juan Javier, porque en el concurso de fiscal sabemos lo que pasó y por eso es que lamentamos inclusive ese bote de la 10 sobre 20. Y por eso mismo, Washington, mi compromiso es lograr que este proceso sea realmente el más exigente que hayamos realizado hasta ahora como Consejo de Participación. Esperamos que se sumen las universidades a la elaboración de este banco de preguntas. Y una cosa que es importantísimo, Washington, usted recordará en esa calificación de 10 sobre 20 que obtuvo la fiscal, nunca se transparentó las calificaciones de por qué le asignaban ese puntaje. Nosotros, en el reglamento aprobado el día de ayer, hemos incorporado un artículo para que cada comisionado de manera pública pueda, en un acta que será de conocimiento público, pueda informar cuál es el resultado que le da a cada uno de los participantes de este concurso. Entonces tenemos dos cosas aquí. Primero, la participación de las universidades elaborando las preguntas de el examen escrito, y tenemos, por otro lado, las universidades elaborando las preguntas para el examen oral. Este examen oral será en audiencia pública, será transmitido a través de la página institucional. Esperemos que ahí los medios de comunicación también se puedan sumar a este examen oral, que será, como yo lo estoy diciendo, público, y los resultados tanto de el examen escrito como del examen oral serán públicos y serán publicados en la página institucional. Serán actas públicas que contarán los resultados individuales de cada uno de estos 10 comisionados que llevarán a cargo el proceso de calificación. Correcto. Hay una etapa importante que es la de impugnación y veeduría ciudadana. ¿Cómo se van a integrar los veedores, en este caso, para que supervigilen lo que usted dice, Juan Javier, digamos, que sea todo transparente? Sí, ese va a ser un esfuerzo muy importante que tendrá que sumarse y apoyar los ciudadanos, la ciudadanía en general. Todos los ecuatorianos están bienvenidos a sumarse tanto a las veedurías como a los procesos de impugnación ciudadana. Después del día de ayer, en donde aprobamos el reglamento que norma la estructura general del proceso de selección de esta autoridad, en las próximas semanas, no espero más allá de los próximos 15 días, vamos a aprobar un instructivo. El instructivo detalla específicamente algunas normas generales que están establecidas en el reglamento general, pero de allí, de ese instructivo, se desprenderá la convocatoria a la veeduría ciudadana, ¿sí? A la par que se inicia el proceso de selección, a la par se iniciará la conformación de la veeduría ciudadana, que va a vigilar que todo el proceso sea transparente. Como usted sabe, Washington, todos los ciudadanos que estén en uso de sus derechos de participación podrán ser veedores de este proceso. Desde ya hago una invitación para que los ecuatorianos se sumen a esta veeduría, y al mismo tiempo, después de la primera fase que llevará adelante este concurso, que será la fase de aprobación de los requisitos mínimos. Aquí, Washington, informarle al país que los requisitos mínimos para este concurso serán 3, básicamente. El primero, tener título universitario de Derecho, tener 10 años mínimo de experiencia y haber demostrado probidad a lo largo de su carrera profesional. Con estos 3 mínimos requisitos, los ecuatorianos
que pasen esta primera fase llegarán a la etapa de impugnación, en donde todos los ecuatorianos podrán impugnar, obviamente sustentando estas impugnaciones ante la Comisión de Calificación, y por una sola ocasión, en una apelación, el Pleno podrá conocer los resultados de esas impugnaciones. Correcto. Juan Pablo, esto es solamente para aclarar en términos históricos, porque hasta el momento se le sigue llamando Contralor Subrogante. Hay mucha gente que todavía le llaman a Pablo Celi Contralor Subrogante. El Consejo de Participación de Julio César Trujillo lo dejó eligiendo ya, ¿no? Y consecuentemente es Contralor principal. ¿Cómo quedó ese tema? Porque si no les correspondería nominar a ustedes. Sí, lastimosamente Washington, y yo siempre lo he dicho y he sido muy transparente en este tema, la Corte Constitucional dejó blindada muchas de las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Transitoria. Una de esas decisiones que nosotros criticamos desde un principio, desde que fuimos candidatos para el Consejo de Participación, fue la decisión del Consejo Transitorio de hacer que esta subrogación se convierta en una subrogación permanente. De esta forma, el Contralor Celi estaría a cargo de la Contraloría hasta el 2013, Washington. Eso es lo que dispuso la Corte Constitucional. Hasta el 2023 sería, ¿no? Hasta el 2023, perdón. Y sí. Dijiste 2013. Sí, lo siento. Pero para nosotros, esa decisión que se tomó tanto de la Corte como del Consejo Transitorio es una decisión que violentó lo establecido en la Constitución. Nosotros fuimos claros en su momento. A pesar de ello, estamos convencidos de que el Consejo de Participación, de llegar el caso por cualquier eventualidad de nombrar no solo la Contraloría, sino cualquier autoridad de control, lo vamos a poder hacer dejando en alto los más altos estándares, tanto de calidad en el proceso de selección como de transparencia, Washington. Ustedes también tienen que nombrar al superintendente de ordenamiento territorial. Incluso el presidente ya les envió una terna. ¿Por qué no lo han nombrado? Lastimosamente entramos justo en la etapa de la cuarentena, Washington, cuando estamos a punto de entrar al proceso de selección. La terna para la superintendencia está enviada por la Presidencia de la República. Yo personalmente puedo adelantarle, Washington, que es una terna que deja mucho que desear. Es decir, son 3 personas que no reúnen la experiencia, no reúnen los méritos necesarios como para ser superintendente de ordenamiento territorial. En todo caso, y lastimosamente, esa es una atribución que tiene el presidente de la República. Nosotros tenemos ya en nuestro poder, digamos, por decirlo de alguna manera, esas 3 hojas de vida. Lo que esperamos es, por lo menos, que en la ciudad de Quito pueda bajar el semáforo de rojo a amarillo, de tal manera que iniciemos la última fase para la selección de este superintendente, porque no nos olvidemos que a pesar de que ya se cuenta con esa terna, esas 3 personas tendrán que pasar por un proceso igual de impugnación y de veeduría ciudadana. Entonces, apenas recuperemos, por lo menos llevaremos adelante este proceso, porque para nosotros es importante que la ciudadanía se sume con veedurías y con el proceso de impugnación a la selección de esta autoridad. Vamos a un aspecto que me parece fundamental en el marco de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, que es el control de la corrupción. Usted sabe, Juan Pablo, Juan Javier, que se ha desatado una ola de corrupción en plena pandemia. Y consecuentemente la gente dice, bueno, ¿quién nos defiende? ¿Quién sale a pelear por los ciudadanos que vemos alarmados la situación que pasa en el país? ¿Se está haciendo algo en este sentido? Sí, Washington, el Consejo de Participación a veces no se da abasto con tantas denuncias que presenta la ciudadanía. Ahí también es pertinente informarle al país que
el presupuesto con el que cuenta la institución es limitado comparado con el presupuesto que tienen otras instituciones de control. Es decir, si le compara la nómina que tiene la Fiscalía, la Contraloría, con la nómina que tiene el Consejo de Participación, la nómina del Consejo de Participación es realmente muy limitada. Ahí, para contarle que el Consejo tiene un equipo de investigación, un área de investigación para llevar adelante estos procesos de investigación justamente de alrededor de 5 o 6 personas, ¿ya? Entonces, eso limita nuestra capacidad para llevar adelante los procesos de investigación. A pesar de ello, Washington, nosotros desde el primer día que asumimos la consejería, hemos denunciado los abusos, no solo de investigaciones que se están llevando adelante de actos de corrupción concretos, sino los abusos que para nosotros también son corrupción en la medida en que no se utilizan bien esos recursos públicos. Y por decirle aquí tan solo 2 ejemplos. El Consejo de Participación Ciudadana fue la primera institución que denunció el pago de la deuda externa en un momento tan crítico como el que estamos viviendo ahora en el país. El Consejo de Participación fue la primera institución que le dijo al ministro de Finanzas y a la Presidenta de la República que no se debería pagar la deuda externa teniendo estos problemas de liquidez tan grandes. Eso para nosotros, Washington, también es corrupción. ¿Por qué? Se lo digo francamente. Porque si uno destina esos recursos en este momento a pagar unos bonos de una deuda externa que valen el papel, el 30% de su costo real, en vez de destinar esos recursos a salud, que eran tan prioritarios en este momento, ese acto, para mí también, Washington, es corrupción. Y eso el Consejo lo hizo desde el primer día que nos enteramos que se iban a pagar los bonos Global 2020. Eso para empezar. En segundo lugar, Washington, nosotros hemos sido los primeros en criticar las utilidades que están teniendo la banca privada durante estos últimos años. Nosotros creemos que es fundamental que una banca responsable con el país invierta esos recursos en entregar crédito y sobre todo crédito más barato para sacar adelante la producción y el sector productivo del país, Washington. Esto solo como ejemplos de lo que hemos venido planteando durante este último tiempo. No hay que olvidar que en los temas concretos de lucha contra la corrupción ya se han presentado 2 denuncias llevadas adelante por nuestro equipo técnico, una relacionada con el hospital del Guasmo Sur, y el día de ayer presentamos una denuncia a la Fiscalía en relación al Hospital de Los Ceibos, donde nuevamente se encuentran sobreprecios en la compra de insumos médicos. Esto hace ver que a pesar de las limitaciones técnicas, Washington, con las que contamos para investigar, que son funciones además de la Contraloría y de la Fiscalía, el Consejo de Participación está poniendo todo el empeño por evitar que se cometan más actos de corrupción. Control social, otra de las áreas fundamentales del Consejo Ciudadano. En este control social está que el Consejo tenga la posibilidad de salir por los fueros de los miles y hasta cientos de miles de ciudadanos que se quedaron sin empleo y que no tienen a dónde acudir, que les dijeron gracias en el sector público y privado y están en la absoluta desocupación, Juan Javier. Sí, ¿algo bueno, se puede hacer? Mire, el gobierno nacional ha tomado unas medidas realmente que han ido en contra de una mayoría de ecuatorianos. Nosotros vemos con preocupación la ley que acaba de aprobar la Asamblea que perjudica los derechos laborales. Vemos con preocupación cómo se destinan los pocos recursos con los que cuenta el Estado al pago de la deuda externa. Vemos con preocupación muchas de las medidas que está tomando el gobierno nacional para afrontar la crisis. En ese marco, en ese rol, creo que el Consejo de Participación tiene que demostrarle al país que sí existen instituciones que pueden hacer las cosas bien.
Es por eso que estamos tomando resoluciones y estamos tomando decisiones de apoyo a todos los procesos organizativos y ciudadanos que están velando por la conservación de muchos de estos derechos. Por tomar tan solo igual 2 ejemplos, el Consejo de Participación hace pocos días recibió a varios dirigentes laborales y se exhortó al presidente de la República para impedir que esa ley contemple el deterioro de muchos de esos derechos. En segundo lugar, nosotros recibimos a dirigentes estudiantiles preocupados por el recorte en el presupuesto de las universidades, y lo que hemos exigido y le hemos exigido al presidente de la República es que no dé paso a ese recorte impulsado por el ministro de Finanzas, que lo que hace es impedir que muchos ecuatorianos accedan a la educación superior. Eso tan solo igual como ejemplos, Washington. Lastimosamente, el Consejo de Participación ha tenido que posicionar muchos de estos temas, a pesar de que no han sido de nuestra competencia. Hemos hecho un trabajo sintonizado con la ciudadanía, con la mayoría de los ecuatorianos. Creo que esa es nuestra responsabilidad. Creo que el momento histórico en el que estamos viviendo nos obliga a tratar estos temas y, como le digo, eso sin dejar de lado todas nuestras atribuciones y competencias, que lo estamos intentando hacer de la mejor manera posible. Juan Javier, le agradezco mucho por haber atendido esta entrevista en Punto Noticias, y vale confirmar algo. En abril el gobierno pagó por adelantado más de 936 millones de deuda externa. Es una información que justamente se lo acaba de confirmar a nivel internacional, aparte de los bonos. ¿Se imagina? Tremendo, ¿no? Y ahí nosotros estamos llevando, Washington, un proceso de investigación, ¿no? Nosotros no nos quedamos solo en el exhorto pidiendo que no se paguen estos bonos, sino también que se haga una investigación para ver a qué acreedores nacionales se benefició y se está beneficiando a partir de la entrega de estos recursos, porque no es legítimo, Washington, que se destinen estos recursos a costa de la vida de muchos ecuatorianos y a costa de la pobreza y el hambre que está viviendo el país. Muchas gracias nuevamente. Juan Javier Dávalos, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, estuvo aquí en Punto Noticias. Hasta pronto, Juan Javier. Chao, Washington. Un saludo a toda la audiencia. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.